Existen muchas dudas que se están dando actualmente en la comunidad tributaria, en la comunidad contable con respecto al sector de transporte, ¿ya? He invitado a Juan Carlos Pastás, experto en este tema, que también ha analizado adecuadamente la normativa tributaria con esta y nos va a compartir su punto de vista. Juan Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo está, Marlon? Muy buenas noches. De mi parte es un gusto el poder compartir un 18 de septiembre esta actualización muy importante respecto al sector del transporte, que ya vamos a ver un poquito más adelante, cuál es la afectación que van a tener cierto grupo de contribuyentes y a dónde va esta forma de presentación también, Marlon. Muchas gracias. Listo. Antes de dar inicio a este evento, muchas personas han visto una noticia, ya voy a compartirle esta noticia de tal forma que ustedes puedan observar o puedan guiarse qué es lo que se está indicando en los medios. Desde este mes, los dueños de taxis y de buses de transporte intercantonal e interprovincial deberán entregar al Servicio de Rentas Internas una factura electrónica de resumen mensual por el monto total de las carreras o viajes realizados en ese periodo. La facturación y emisión de notas de venta para el transporte público era obligatoria para cada carrera a partir de $4. Sin embargo, el cumplimiento era mínimo, según reporta el Servicio de Rentas Internas. Entonces lo que hicimos fue escuchar a los gremios, escuchar también cómo se manejan realmente en el día a día las transacciones y poder acoplar un poco los reportes que necesitamos como organismo de control a la realidad. En la resolución se aclara que los clientes sí pueden solicitar facturas electrónicas por cada carrera indistintamente del monto. El transporte público está en la categoría de negocio popular. Quienes perciban ingresos anuales de hasta $2,500 no pagarán el tributo y hasta los $20,000 las cuotas serán progresivas, siendo el máximo $60. El contribuyente tendrá que pagar una multa de $30 a $60 por no declarar este impuesto a tiempo. La resolución está en vigencia desde el 5 de septiembre y aplica a más de 100,000 taxistas y dueños de transporte interprovincial. Bueno, hemos visto esta noticia. Juan Carlos, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión con respecto a los comentarios que se están dando? ¿Tú has analizado realmente este tema? Sí. Bueno, de mi parte, primero, un gran saludo para la comunidad contable. Para mí es un gusto el poder compartir este tema de actualidad. Como podemos ver, es bastante importante el conocer cuál es la posición de la administración tributaria respecto al cambio de la facturación electrónica, porque quedan muchos vacíos de cómo va a tributar el contribuyente, qué va a pasar con aquellas personas que emiten notas de venta. Pero desde la primera parte, de acuerdo a este video, quisiera compartir un pequeño detalle. Los cambios de la tabla progresiva para las personas que tienen ingresos menores a $20,000, como pudimos ver, esa afectación va a ser para el año 2024, primero, Marlon. Claramente, durante el año 2023, los contribuyentes que tengan ingresos menos de los $60 tienen que cancelar la cuota única de los $60, que sería la primera parte de lo que podemos ver de este video que genera un poco de confusión. Entonces, la tabla progresiva es de aplicación año 2024. Correcto. Entonces, aclarando la duda, recuerdo que hace mucho tiempo se indicaba que iba a aparecer el famoso taxímetro digital, pero nunca se llevó a cabo. Inclusive el sector de la parte de los taxis ya para el año 2023 se encuentra en el régimen general. ¿Me corrige si estoy equivocado? Sí, ahorita durante el año 2023 el sector del transporte se encuentra en régimen general, pero como pudimos ver con un cambio que fue a partir del 20 de junio del año 2023, el sector del taxismo pasa a ser RIMPE, negocio popular o emprendedor, a partir del 1 de enero del año 2024, Omar. Esos son los temas muy importantes para evitar cualquier tipo de contingencia tributaria. Los cambios del régimen RIMPE
como lo ha indicado Juan Carlos, están aplicando desde el 1 de enero del 2024 y no desde, desde este mes o como se tenía indicado desde el momento que salió la ley de régimen tributario interno. Pero ¿cuáles son las resoluciones o a qué realmente se refiere ya sea una parte del sector de transporte esté con unos montos de facturación electrónica? Nosotros tenemos conocimiento que cuando uno emite una facturación electrónica tiene a un consumidor final existe un monto mínimo. Ese monto mínimo, monto máximo, ese monto máximo es de $50. ¿Qué ocurre o cuáles son o cuál va a ser la forma del tratamiento que le va a dar a este sector? Bueno, de lo que hemos podido ver nosotros dentro de esta actualización del transporte, ha habido un poco de confusión que se ha cambiado netamente para todas las resoluciones. Otras publicaciones dice que ya no va a tener efectos la publicación de transporte del año 2022. Nosotros lo que hemos podido ver, ¿cuál ha sido uno de los efectos que va a tener esta normativa? En la actualidad se mantiene vigente la resolución NACDAGER 17295, la cual fue modificado con la NACDAGER 2252, la cual hace relación al transporte pesado y de acuerdo a los puntos de emisión. Estas dos resoluciones no tienen ningún cambio de acuerdo a la nueva resolución que ha sido emitido como NACDAGER 2323. Lo que está trayendo un cambio muy importante a esta resolución es la nueva categorización de acuerdo a 3 sectores del transporte, lo cual tiene un cambio en su facturación, Marlon. ¿Y podrías indicarme cuáles son esos 3 sectores del transporte específicamente? Ya, como hemos podido ver dentro de la resolución NACDAGER 23, se está separando en 3 grupos. Tenemos al sector de transporte comercial y taxis, tenemos al transporte público intracantonal y tenemos a lo que son los intraprovincial en buses. Pero debemos de conocer a dónde está yendo esta afectación de acuerdo al esquema de facturación que tienen estos contribuyentes, que pueden ser de régimen general y también van a ser régimen RIMPE o también negocio popular. Pero cuando hablamos de lo que es el sector de los taxis, hablamos del sector de los buses intraprovincial y también tenemos lo que son los buses intracantonal. Pero ¿cuál ha sido una de las preocupaciones que tiene la mayoría de contribuyentes respecto a este nuevo cambio de facturación? Es muy importante poderlo conocer, que es la mayoría de contribuyentes que están dedicándose a la actividad de transporte no emiten un comprobante de venta siempre y cuando lo requiera el contribuyente. Como hemos podido ver en el caso de los taxis, se hablaba que ellos van a tener un taxímetro digital. Hasta la actualidad no ha sido modificado porque no ha habido una comunicación entre el Servicio de Rentas Internas y tampoco sobre la Agencia Nacional de Tránsito. Pero como pudimos ver nosotros, estos cambios que ha emitido la nueva administración tributaria son para poder generar una mayor recaudación en este esquema, Marlon. Bueno, en la parte del sector, he visto que en la parte del sector, más en la parte taxi, ya no se emiten estos documentos. Eso sí es una realidad que se está manifestando. Inclusive también he visto que, digamos, locuras, aquí le llamo locura, que en algunos casos personas por tratar de vender este taxi o algo, hacen que el contribuyente esté facturando unos valores muy altos que son irreales y luego le genera un impuesto a la renta. Ya. Pienso que lo que busca la normativa tributaria realmente es transparentar los ingresos que están teniendo estos sectores. Juan Carlos. Sí, como hemos podido ver nosotros, a pesar de que el sector de transporte, una parte ya se encuentra facturando dentro de lo que son los puntos de emisión y cuando hablamos de carga pesada, ya sabemos que van a facturar directamente la compañía de transporte y el socio va a facturar a la compañía de transporte. Entonces, claramente podemos ver que ahora ya dentro de ese sector ha habido una parte de corrección en los ingresos, pero se están quedando estos 3 grupos de acuerdo al esquema de facturación, lo cual no se puede demostrar cuál es el hecho generador en cuanto a los ingresos. Entonces, esta resolución NACDAGER 2323 ha venido de manera obligatoria a que los contribuyentes emitan ahora facturas y notas de venta. Pero ya vamos a ver cuál va a ser el esquema que tiene que tener cada uno y cómo lo van a declarar en sí, Marlon. Bueno, cuando nosotros hablamos de lo que son el sector de los taxis, ya podemos ver
que aquí también se genera un poco una confusión un poco general. Hablamos de lo que son un traslado de personas a cambio de una contraprestación económica de un lugar a otro dentro del ámbito intracantonal, siempre y cuando esté autorizado para su operación. Cuando hablamos de estar autorizado para una operación, ya sabemos que aquí interviene mucho lo que es la ley de tránsito y también ciertas normas de regulación. Entonces, de esta manera ya podemos ver que aquí el cambio que va a dar a los taxistas en cuanto al tema de su facturación y la obligación de emitir un comprobante de venta sin importar un monto, al igual que la facturación electrónica. Como pudimos ver en la reformatoria de la Alefan, ya se daba a conocer esta exclusión de los taxistas, como lo comenté hace un momento, a partir del 1 de enero del año 2024, pasan a formar parte del régimen RIMPE. Pueden ser emprendedor o también negocio popular respecto de los ingresos que tienen. También hemos podido ver nosotros que se da a conocer al grupo de transporte intracantonal, lo cual, como podemos ver nosotros, es aquel que va a operar dentro de los límites cantonales, el mismo que se puede categorizar como servicio urbano, servicio rural y también puede ser un servicio combinado. Entonces aquí estamos viendo que son aquellos buses que van a dar este servicio interno dentro de una parroquia urbana o también parroquias rurales. Entonces ya podemos ver que aquí, dentro de estos tipos de contribuyentes, que alguna vez ellos solo lo justificaban mediante los gastos, puede ser de combustibles y mantenimiento, pero no llegaban a justificar todos los ingresos. Como lo pudimos ver, no tenían un esquema de poder emitir una factura, lo cual generaba un poco de confusión a la administración tributaria respecto de cuáles son los ingresos que tiene este tipo de contribuyente. Y al igual, nosotros al momento de poder establecer aquellas personas que tienen un transporte intraprovincial o más conocido como intercantonal, como podemos ver nosotros, tiene mucha relación a ser realizado dentro de los límites provinciales entre cantones. Al igual, como podemos ver nosotros, casi la mayoría de cooperativas ya se encuentran facturando esto, pero va a haber algunas cooperativas que los mismos dueños de los transportes no emiten una factura, solo realizan un cobro, respectivamente a un transporte que lo vayan a realizar. Pero cuando hablamos de estos tres grupos que estamos viendo nosotros, tanto de lo que son taxis y el transporte intraprovincial y también intracantonal, ¿cuál ha sido una de las preguntas que está realizando mucho esta resolución NACDAGER 2323? Primero, hemos podido ver que en su literal, en su artículo número 1, ya hace relación cuál va a ser la facturación en la prestación del servicio de taxis. Pero nosotros para poder entender este esquema, primero nos vamos a basar que la resolución 2323 de manera obligatoria está pidiendo a los contribuyentes que tengan este tipo de actividad que deben de emitir de manera obligatoria al menos una factura electrónica. Pero me van a decir, pero Juan Carlos, ¿por qué tienen que emitir una factura electrónica? Porque el servicio de rentas internas, de acuerdo a uno de los deberes formales del contribuyente, es poder llevar un registro de ingresos y gastos de manera mensual, el cual va a servir de fuente para las declaraciones tanto del impuesto al valor agregado como del impuesto a la renta, lo cual esta factura electrónica que nosotros tenemos va a ser la sumatoria de todos los ingresos que tiene el contribuyente, pero aquí no es que el momento vamos a reportar con un número de cédula o tal vez con un número de RUC. Este es el único caso que el contribuyente puede emitir como consumidor final sin importar el monto de los $50, Marlon. Estamos observando ya el primer caso en el cual ya se va a permitir que se emita a consumidor final sin considerar el monto. Recordemos, solamente para esa situación. El resto sí va a aplicar hasta máximo los $50. Ya. Entonces, como podemos ver nosotros, aquí va a existir un cambio muy importante para el sector del transporte de los taxis, los cuales los negocios populares, como pudimos ver en el decreto 742, ahora ya pueden escoger entre emitir una factura electrónica o también una nota de venta, la cual también puede ser un resumen de acuerdo a la normativa vigente. Entonces, de esta manera, nosotros ya podemos conocer cuáles son los cambios
respecto a la facturación electrónica. Es decir, que todos los contribuyentes que estén dentro del transporte de taxis con el debido permiso de operación, de manera obligatoria tienen que tener habilitado el ambiente de producción, tener la firma electrónica. Igual, pueden ocupar el sistema del SRI o cualquier sistema de facturación electrónica. Pero cuando nosotros hablamos de lo que son los taxis, ¿ha habido alguna complicación que a veces nosotros tomamos de una ciudad a otra y pedimos un comprobante de venta y el sector del transporte en taxis no tienen un comprobante de venta o a veces nos dan solo lo que es la nota que imprimen de su taxímetro? Recordemos que esta nota que imprimen del taxímetro no tiene una autorización. Entonces ahora lo que podemos ver nosotros, que si una persona está realizando la contratación de un servicio de taxi, ¿qué nos ha dicho dentro del último inciso? Que a petición del adquiriente deberán emitir y entregar comprobantes de venta por cada transacción, indistintamente del monto. Entonces aquí ya no podemos decir nosotros, ¿sabe qué? No le puedo entregar porque no supera los $4 o no supera los $12. Es decir, que si una persona necesita un comprobante de venta por $2 o por el valor de la carrera mínima, la persona que está como transporte en taxis tiene la obligación de emitir este tipo de comprobante, Marlon. ¿Cuál ha sido uno de los siguientes cambios que estamos viendo nosotros? Que las transacciones que están formando parte de la petición, indistintamente del monto, estas transacciones no tienen que ser incluidas en la factura electrónica. Es decir, que nosotros tendríamos que sumar cuáles fueron el número o el valor de carreras respectivamente, que no se emitieron un comprobante de venta. Entonces nosotros tendríamos que al final del mes, ya vamos a ver con un ejercicio, cómo va a quedar nuestro registro de ingresos respecto y cómo vamos a declarar esta información. Entonces aquí ya vamos a ver que el Servicio de Rentas Internas, como se lo pudo ver dentro de la última modificación del reglamento, ya hablaba de un sector comparativo respecto de los ingresos. Entonces, al momento que nosotros vamos viendo esta parte del esquema de poder emitir una factura, ¿cuál ha sido uno de los primeros cambios que estamos viendo nosotros? Dentro de lo que es su artículo número 2, cuando hablamos de lo que es la prestación del servicio de transporte público, intracantonal e intraprovincial, podemos ver que aquí están relacionados tanto las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, al igual que pueden ser socios o accionistas de operadoras de transporte dentro del mismo esquema. Igual, dentro de la misma resolución NACDAGER 2323, tienen la obligación de emitir una factura electrónica resumen, la cual va a sumar todos los ingresos que no fueron considerados mediante la emisión de un comprobante de venta. Entonces, de esta manera, al igual, si una persona, tomando el ejemplo, se subió a un bus de transporte público intracantonal o intraprovincial y requiere que por el servicio de transporte que puede haber costado $4 y requiere la factura, ahora este tipo de contribuyentes tienen que entregar en ese momento, sea una nota de venta o una factura electrónica. ¿Qué va a pasar con esto, Marlon? Que es muy importante poderlo conocer. Que aquí ya podemos ver que se puede establecer una revisión por parte del Servicio de Rentas Internas mediante los agentes fedatarios que también ya pueden revisar y pueden requerir tanto a los taxis también como al tipo de transporte intracantonal o intraprovincial el comprobante de venta, lo cual también ya se puede generar una clausura de la unidad también, Marlon. Entonces es lo que nosotros ya debemos de considerar y tener muy claramente la afectación que se da al sector del transporte o también a la cooperativa también, de acuerdo a los llamados de atención en sí. Hay algunas consultas que nos están realizando. Vamos a darle todavía plazo para más luego tocar las consultas que son con respecto a los momentos de facturación. Por el momento sigámonos enfocando en la resolución 23. Listo, llámalo. Bueno, como podemos ver nosotros, dentro tanto del esquema del artículo número 1 y su artículo número 2, ha hecho relación que las personas que ya cuenten con un sistema de facturación electrónica o también cuenten con lo que es el uso de la plataforma del SRI o en línea, o también puede ser
un alquiler de una herramienta de facturación. Entonces, de esta manera, ¿cuál es el primer requisito? Tanto los contribuyentes, acogiéndose al artículo 1 y artículo número 2, de manera obligatoria tienen que tener la firma electrónica y habilitado el ambiente de producción. Como podemos ver nosotros, ya se categoriza dentro de uno de los deberes formales del contribuyente. Entonces, aquí nosotros, al momento de poder establecer, ha habido una parte muy importante de las resoluciones. Como nosotros conocemos, cada resolución va a tener una disposición transitoria, puede ser una disposición general única en esta resolución, la cual nos ha dicho lo siguiente: las facturas resumen referidas en esta resolución podrán emitirse por cualquier monto. Entonces aquí ya estamos viendo nosotros que aquí ya no interfiere el monto mínimo de los $50 a consumidor final. Dígame, Marlon. Aquí hay una consulta también que nos está realizando Gina y realmente amerita. Estamos hoy 18 de septiembre y ella ya realizó la prueba y con un valor de $100 y no la autorizó. Me imagino que en el transcurso de los días poco a poco se van a realizar estos ajustes. No esperemos que una vez que se haga la resolución al siguiente día ya se pueda cumplir al 100%. Seamos un poquito más pacientes. Ahora lo que estamos tratando de hacer es ver cómo va a ser el tratamiento, ¿ya? Sí, como pudimos ver esta parte en los días anteriores hasta el día de hoy, la página de servicios de rentas internas está teniendo actualizaciones también. Entonces, dentro de los esquemas del web service de recepción de los comprobantes electrónicos, se está haciendo esta consideración. Entonces, las personas que están dedicadas al sector del transporte son los únicos que pueden emitir una factura electrónica como consumidor final sin importar el monto. De ahí los contribuyentes que tienen actividades de servicios, actividades de comercio, tendrán que emitir solo a consumidor final sin sobrepasar los $50, Marlon. Hay un término que se quedó con la duda también con respecto a la clausura. Recordemos que cuando vemos la palabra clausura nos asusta. ¿Podría repetir esa frase, por favor? Ya, listo. Cuando nosotros hablamos que una persona, al momento de revisar el último inciso, tanto del artículo 1 o artículo 2, si yo viajo directamente en una carrera, puede ser dentro de la ciudad o también dentro del transporte, si yo le pido a la persona de transporte un comprobante que sustente tal movilización, la persona o contribuyente tiene la obligación de entregarme una nota de venta o una factura electrónica. Como podemos ver nosotros, aquí ya no existe el monto de los $4 ni tampoco de los $12. Entonces, si puede ser por la carrera mínima, que puede ser un valor de 1.50 o un valor de $3, el contribuyente dedicado a la actividad de transporte, acogiéndose a la ANAC 2323, tiene la obligación de emitir el comprobante de venta o también comprobante electrónico de acuerdo a las consideraciones y esquemas y autorizaciones previas, Marlon. Pero aquí nace esta pregunta: ¿qué pasaría si es que en un taxi se sube un agente fedatario y al momento le dice, ¿sabe qué? Yo quiero que me entregue un comprobante de venta. Yo le puedo decir, ¿sabe qué? Yo no tengo comprobantes de venta y solo le entrego el ticket del taxímetro. Como podemos ver nosotros, ya se puede considerar que aquí va a haber un llamado de atención para este tipo de contribuyentes, lo cual, como lo establece la misma normativa, tenemos el instructivo de sanciones pecuniarias y también tenemos el código tributario, lo cual puede generar una clausura. Pero aquí tenemos que ver nosotros si es que la clausura se va a dar a la unidad o se puede dar a la cooperativa. Pero de aquí sí va a haber una sanción por no emitir comprobantes electrónicos o notas de venta, Pablo. Bueno, en la práctica realmente se da cualquier tipo de establecimiento. Yo he estado observando cómo es el problema también de un colega, que a un cliente le habían clausurado porque justamente el fedatario le había pedido la factura, ¿no?, al consumidor final, pero no se le entregó. Y después ya vino y le clausuró. ¿Por qué? Porque es una obligación, así sea a un consumidor final, entregarle en las manos o demostrar el documento en la cual pueda descargar su respectivo comprobante de venta. Muchas situaciones se pueden dar, más adelante vamos a ver qué es cuáles son los casos, o inclusive los invitamos a ustedes que nos escriban por interno, nos compartan, mira, mira Juan Carlos, mira Marlon, este fue el caso que hemos observado actualmente.
Bueno, entonces como podemos ver, tanto la modificación del artículo número 1 y artículo número 2 está trayendo consigo que los contribuyentes que se acojan a este tipo de actividad, a este tipo de esquemas, ¿cuál va a ser una de las principales preocupaciones que tiene la mayoría de contribuyentes? Que no han podido sacar firmas electrónicas, lo cual ahorita ya es de manera exigente para todas las personas que tienen este tipo de actividades. Pero cuando hablamos de este concepto de la factura resumen, esto tiene mucha relación a un cambio que se daba hasta el año 2016, lo cual el Servicio de Rentas Internas exigía a las personas que llevan un registro de ingresos que al final del mes o al final del día emitan un comprobante de venta como consumidor final, lo cual dentro de los esquemas de facturación electrónica, como hemos podido ver nosotros, casi la mayoría de contribuyentes que están dentro del sector del transporte, acogiéndose a los 3 grupos, no emitían un comprobante de venta. Pero cuando nosotros hablamos de esta disposición general única, al momento que las personas realizan las facturas, resumen, aquí ya podemos establecer todo. Puede ser de manera diaria o también puede ser de manera mensual. Lo cual nosotros, ¿cuál va a ser el principal requisito que debemos de contar? Y el requisito que tenemos nosotros en la actualidad, la mayoría de contribuyentes tiene el desconocimiento del registro de ingresos y egresos. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros? En el artículo 38, lo cual de esta es una manera obligatoria que los contribuyentes obligados a llevar una cuenta de ingresos y egresos. Pero cuando hablamos de este registro de ingresos, sabemos que para las personas que se encuentran en el régimen general, aquellas personas que se encuentran dentro del régimen RIMPE, emprendedor o negocio popular, también es de manera obligatoria contar con la cuenta de ingresos y gastos. Como podemos ver nosotros, ¿cuáles son uno de los principales requisitos que tiene que tener un registro de ingresos? Sabemos la fecha de la transacción, el concepto o detalle, el número de comprobante de venta y el valor de la misma y cualquier otra observación. Recordemos que las personas por no tener registros de ingresos y gastos, también existe una sanción pecuniaria también a este tipo de contribuyentes, lo cual ahora ya se puede cruzar con las diferentes fuentes de información. Y aquí es donde va a haber una inclusión respecto de la facturación electrónica, porque como pudimos ver nosotros, el sector de transporte no tenía una base de cómo poder declarar y poder decir cuánto es el nivel de ingresos que tenían. Entonces, desde el año 2021 que se ha podido ver este cambio, este tipo de contribuyentes han reportado solo gastos, los cuales han tenido una pérdida respecto de su declaración del impuesto a la renta, Marlon. Como se le había indicado, el objetivo de la normativa es prácticamente ir transparentando los ingresos. Anteriormente, desde hace mucho tiempo, se llamaba la famosa declaración espejo. Actualmente veo que le llaman declaración sombra, es decir, que la base de las facturas o de los ingresos ya repose en la base del Servicio de Rentas Internas. Bueno, entonces aquí como podemos ver nosotros, ¿cuál es una de las principales consideraciones de este artículo 38 dentro de sus últimos incisos? Que los documentos sustentatorios de los registros de ingresos y egresos deberán conservarse por 7 años, que eso es una práctica que casi la mayoría de contribuyentes no lo tienen en sí. Entonces aquí ya podemos ver que esto va a ser de manera obligatoria para poder respaldar la factura informativa o factura resumen, sin importar el monto que se va a emitir a los consumidores finales. Pero cuando hablamos nosotros de este tipo de contribuyentes, cuando exijan un tipo de comprobante, ¿cuál ha sido uno de los principales cambios que vamos a tener nosotros que debemos de conocer? Tenemos dentro de nuestros registros de ingresos y egresos, lo cual nosotros tenemos que separar en 2 categorizaciones. Primero, ¿cuál es el resumen que tiene un transportista respecto de las carreras del día? Para esto yo aquí he realizado un ejemplo de una persona tomando el día 25 de septiembre del 2023, de acuerdo a las carreras ha tenido $250. De acuerdo al día 26 tiene $300, día 27 $450, día 28 $350, lo cual estableciendo hasta el 30 de septiembre, este contribuyente tiene $1,800 en relación de sus ingresos. Pero ¿qué ha dicho la administración tributaria? Usted tiene que sumar todos los ingresos de la actividad económica que no emitió una factura y aquí va a ser el momento que usted tiene que emitir
una factura electrónica sumando los ingresos de acuerdo a su registro de ingresos, lo cual tiene que emitir una factura informativa, como podemos ver en la línea que se encuentra de color amarillo. Puede ser, le podemos categorizar como transporte resumen del mes de septiembre, factura electrónica emitida al consumidor final. Tomando el ejemplo, esta factura es por $1,800. Y dentro de nuestro registro de ingresos, tenemos en el 16 de septiembre, de acuerdo a una persona, me ha pedido una factura por $25. Al igual, el 16 de septiembre he entregado una nota de venta por $30. Como podemos ver nosotros, ahora, sumando las facturas y notas de venta que hemos entregado a este tipo de contribuyentes que lo han requerido, sin importar el monto, tenemos que sumar la factura resumen e informativa que realizamos de acuerdo a la actividad económica. Es decir, que el totalizado de mis ingresos para poder declarar van a ser de $1,855, sumando los $1,800 respecto de las carreras del día y más las dos facturas que a mí me han solicitado. Tomando el ejemplo, tengo una factura electrónica y también tengo una nota de venta. Entonces, como podemos ver nosotros, aquí ya existe un control posterior para los contribuyentes, lo cual nosotros ya debemos de tomar en cuenta la respectiva información y el respaldo que tenemos que tener durante 7 años. Como pudimos ver nosotros, la facturación electrónica ya es de manera obligatoria a partir del mes corriente. Nosotros no podemos decir va a tener una afectación para el año 2024. Eso es totalmente erróneo. Entonces, de esta manera, ¿cuál ha sido una de las principales consideraciones que nosotros debemos de conocer? Obligar a nuestros contribuyentes que se dedican a la actividad de transporte o a la actividad de transporte intracantonal, que deban de contar con los debidos justificativos, la respectiva facturación, pero aquí se va a dar una parte muy preocupante, que hay ciertos sectores que tal vez no tienen internet para poder emitir una factura electrónica, lo cual se convierte en uno de los casos puntuales que una persona puede emitir una factura preimpresa o una nota de venta. Pero como podemos ver nosotros, si es una persona que está categorizada como negocio popular, ya sabemos que ellos no pueden emitir una factura preimpresa. Su único documento es la nota de venta. Pero al momento que ya hablamos de poder reportar estas consideraciones, existe otro tipo de normativa que también tenemos que relacionar nosotros, que ya se ha podido ver que la administración tributaria ya está categorizando y ya está comenzando a sancionar respectivamente. Entonces, al momento que nosotros ya vamos a hacer nuestra declaración, tomando en fuente los ingresos que tenemos en nuestro registro de ingresos y también la factura electrónica tomada en cuenta como resumen, en nuestro casillero 403 de lo que son las ventas con tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario, tiene que ser la sumatoria reportada al igual que el resumen de ingresos, pero aquí vamos a tomar en cuenta que va a haber una diferencia, porque las facturas electrónicas ahora ya aparecen de manera automática en la declaración del formulario 104, pero cuando emitimos notas de venta no me van a aparecer ese tipo de comprobantes. Yo tengo que hacer una sumatoria para poder llegar al total de mi registro de ingresos. Pero cuando hablamos de la actividad de transporte, como podemos ver, es una actividad que está sujeta a una tarifa de IVA del 0%. Como lo establece la misma ley y el mismo reglamento, este tipo de contribuyentes tienen que declarar de manera semestral. Caso contrario, como he podido ver con unos ejemplos que me han preguntado el día de hoy, que les está saliendo a las personas que están categorizadas como transporte, declaraciones de manera mensual que se encuentran atrasadas. Tenemos que esperar a este cambio tecnológico para que se puedan categorizar y aparezcan de manera automática las respectivas declaraciones. Entonces, este esquema que estamos viendo nosotros, la aplicación de la respectiva resolución 2323, no va a ser aplicable para las personas que se dedican al servicio de taxis de manera particular. Aquí, como podemos ver nosotros, debe de contar con la respectiva autorización de la Agencia Nacional de Tránsito Marlo. Aquí también existen algunas dudas. O sea, la factura resumen, podemos pasarnos el monto de $50, correcto. Esa parte sí, correcto, ¿ya?
Hay algo que nos dicen, ¿qué pasa con el tema de la bancarización? Esa factura sobrepasa los $1,000. Recordemos que este es un documento que estamos emitiendo a un consumidor final. Ya no está a nombre de un beneficiario. Ya es un ingreso que se está tratando de transparentar. En el momento que se pueda decir, no lo va a aplicar a la contraparte. Ya el monto de $1,000 de facturas sobre los que tiene que tener bancarización siempre es cuando existe una parte que le está comprando a la otra parte o así sucesivamente. Entonces, en eso sí va a aplicar y ahí vienen los problemas. ¿Ya? Pregunta el millón. ¿A partir de qué fecha está aplicando esta resolución, Juan Carlos? Ya, voy a compartir la resolución para poder tener claro la fecha de publicación y cuál ha sido uno de los cambios que tiene la misma. Hay una parte que debemos de considerar, Marlon, también, que las personas que se encuentran categorizadas dentro de lo que establece la misma normativa tributaria tienen que actualizar su registro único de contribuyente. Hay personas que se están dedicando al sector de transporte y no tienen habilitado la misma certificación ni tampoco la respectiva actividad. Entonces, como podemos ver nosotros, en la gráfica tengo la resolución NACDAYER 2323, la misma que ha sido publicada y ha sido emitida el 5 de septiembre del año 2023 de manera obligatoria. Como podemos ver nosotros en la disposición final, la presente resolución va a entrar en vigencia a partir de la publicación en el registro oficial. La misma ya se encuentra publicada, la cual tiene una validez respecto a la emisión de los comprobantes electrónicos, resumen informativos y también de acuerdo al requerimiento de los comprobantes sin importar el monto, como pudimos ver nosotros, de acuerdo a los $4 o a los $12. Lo cual solo nos deja como petición expresa que podemos emitir el documento resumen informativo como consumidor final. Si este documento sobrepasa de los $50, no nos preocupemos nosotros en esta parte porque ya tenemos una disposición general única, la cual nos dice que las facturas resumen referidas en esta resolución podrán emitirse por cualquier monto. Pero si yo emito una factura, tomando el ejemplo que hice en la gráfica de los $1,800, sabemos que las facturas que se emiten mayor a $1,000 tienen que ser bancarizadas, pero cuando hablamos de la factura resumen, estamos estableciendo que va a ser la sumatoria, puede ser de varios días respecto al ingreso que tienen la actividad de transporte. Entonces aquí no nos preocupemos nosotros, tal vez por decir, ¿y ahora cómo bancarizo? Recordemos que nosotros ya recibimos pagos por cada día que fuimos generando la actividad económica, Marlon. Aquí hay una consulta que también está trayendo un poco de confusión. O sea, que los taxistas pueden emitir factura electrónica o nota de venta física. O sea, recordemos que en este año los taxistas se encuentran en régimen general. Por ende, en este año están obligatoriamente a emitir facturación electrónica. En el 2024 puede escoger si puede emitir. Depende del régimen RIMPE, si es RIMPE negocio popular o RIMPE emprendedor. De acuerdo a eso puede escoger. Pues recordemos que también puede optativamente escoger, si es negocio popular, puede emitir documentos físicos o también puede emitir factura electrónica con servicio grabado con tarifa de 0%. ¿Ya? Nos Sí. preguntan, ¿qué ocurre con las camionetas que se prestan al servicio de transporte? Ya, en este caso, como podemos ver nosotros, la resolución 2323 no hace relación a lo que es el transporte de carga. Entonces, este tipo de transporte se categorizan a lo que son los puntos de emisión. El transporte escolar también, me imagino. Sí, totalmente correcto, Mario. Más adelante vamos a hacer un webinar sobre ese tema. Si vamos a aclarar, ahorita estamos aplicando sobre la resolución número 23. Hay una duda que también estaban preguntando con respecto a las declaraciones que se están dando semestrales. O sea, primero revisemos el artículo 158 del reglamento y en el artículo nos da sobre las formas de declaración. Ya, de acuerdo a la normativa tributaria nos indica que si sus ventas graban con tarifa 0%, su declaración va a ser semestral, excepto cuando el agente de retención. En ese momento ya va a ser mensual.
de ahí, partiendo la situación, cualquier otro tipo de, cualquier otro tipo de, digamos que le está apareciendo mensual y usted sabe que es semestral, toca, como dice Juan Carlos, esperar hasta el momento adecuado, o si no, hacer actualizar el registro único de contribuyente en el SRI o ver por qué mismo le está dando eso, ¿ya? Con respecto a la consulta que me están indicando, sí se pueden emitir notas de venta, electrónicas, ¿ya? Perdón, notas de venta electrónica. Recordemos que la normativa en el artículo, la ley 97.7, ya no existe la nota de venta electrónica. Lo que existe es que el contribuyente en negocio popular emite una facturación con el servicio o con el bien grabado con tarifa 0%, y la factura es electrónica, ¿no? Los tricimotos, Elizabeth, no, yo creo que las tricimotos, no hemos hablado nada de tricimotos aquí, no entran en esto, ¿verdad, Juan Carlos? No, no entra en lo que son tricimotos. Aquí hay algo que yo quiero aportar que es muy importante el poderlo conocer. Ahorita la actividad de transporte está dentro del régimen general. El único documento que pueden emitir este tipo de contribuyentes es la factura electrónica. A partir del 1 de enero del año 2024, el contribuyente ya pasa a formar parte del régimen RIMPE emprendedor o también negocio popular. Como pudimos ver nosotros, ya pueden emitir sea nota de venta o factura electrónica, también acogiéndose al decreto 742, que es muy importante poderlo conocer, esta integración y también categorización. Entonces nosotros, al momento de poder dar esta instrucción a nuestros contribuyentes que se dediquen a la actividad de transporte de taxis intracantonal o también intraprovincial, debemos de tomar en cuenta que ellos tienen que tener la factura electrónica y su respectiva firma electrónica. Pero aquí me van a decir, pero aquí solo queda ya exactamente 3 meses y medio para que ellos puedan implementar. Pero como podemos ver nosotros, aquí, de acuerdo al régimen general, es de manera exigible este cambio, lo cual los contribuyentes tendrán que tener adecuado durante estos 3 meses el poder reportar la factura, resumen de todos los ingresos que tienen en la actualidad. Pero aquí debemos de tomar en cuenta que esta aplicación no es con un efecto retroactivo, que tienen que informar de cuáles fueron los ingresos de enero a agosto. Aquí estamos estableciendo a partir del 5 de septiembre ya se implanta, lo cual tienen que presentar tanto por el mes de septiembre, octubre, noviembre y el mes de diciembre. Puede ser que los contribuyentes digan, pero como queda 4 meses, ¿yo para qué voy a sacar la firma electrónica? ¿Para qué voy a sacar factura electrónica? Claramente, la nota de venta también se puede convertir a partir del 1 de enero del 2024 como un documento resumen, pero no nos equivoquemos. ¿Qué está diciendo esta resolución 2323? Que va a ser aceptado como documento resumen solo la factura electrónica. Entonces, es decir, que a partir del 1 de enero del año 2024, el contribuyente debe de contar también con facturación electrónica. Entonces, aquí ya podemos ver que aquí ya se convierte una manera exigible. Pero ya hemos podido ver aquí en el mercado también de acuerdo a ciertas aplicaciones que son para los celulares, lo cual también ya se puede utilizar y se puede facturar. Tomando el ejemplo de una empresa que es muy conocida, como podemos ver nosotros en ciertas redes sociales, tenemos el ejemplo de la empresa Perseo, la cual tiene una herramienta que se llama Facturito, que se puede utilizar en los celulares. También podemos implantar otro tipo de soluciones como lo que es la página de servicios de rentas internas. Pero ¿cuál ha sido una de las principales preocupaciones que tiene la mayoría? El poder imprimir el comprobante de venta, porque recordemos que una persona también puede exigir que se le entregue al momento de la transacción el esquema RIDE de la facturación, lo cual un contribuyente tal vez no lo pueda decir, sabe que ya le mandamos al correo. Aquí hay una parte muy importante que debemos de conocer nosotros en la resolución NACDAGER 2264. Esto también va a aplicar para las personas que se dedican al transporte. Lo cual hablamos nosotros de la transmisión de los documentos. ¿Cuál ha sido una de las preocupaciones que se tiene en la actualidad? Que las autorizaciones que tienen que tener los documentos electrónicos tienen que estar validada máximo hasta 72 horas de haberse generado el mismo. Entonces tenemos que verificar nosotros de manera obligatoria que se encuentre enlazado el esquema de producción respectivamente con todos nuestros sistemas de facturación.
Ya ha habido casos, en la anterior, ¿cuándo fue? Creo que fue hace 15 días, Marlon, o la anterior semana, se dio un webinar de cuáles son las sanciones que está estableciendo la Administración Tributaria respecto a no haber autorizado la facturación electrónica hasta 72 horas, Marlon. Lo único que ha solicitado es que demuestre, todavía no ha llegado a la sanción hasta lo que yo he preguntado. Aquí también hace una pregunta a Gonzalo y él dice, soy taxista, pero también cobro un arriendo y me cuentan IVA, me imagino que es un arriendo, es un arriendo comercial. Cuando ya comienza a mezclar más actividades, ya en ese momento ya su declaración se hace mensual y tiene que seguir declarando tanto los ingresos que tenga como arriendo y adicionalmente los ingresos que tenga como del taxi, ¿verdad? Listo. Sigamos. Sí, hay unas preguntas. Hay algunas preguntas que van a quedar por una segunda ocasión, tenemos que analizarlas. Yo veo que también están haciendo unas consultas muy complicadas que todavía no están indicadas en la resolución, como por ejemplo Juan Carlos nos están haciendo una consulta qué pasa si la persona que está como el dueño de taxista solamente lo alquila a otra persona, cómo va a ser ese tratamiento. Pienso que hay que analizarlo realmente para dar un criterio con respecto a ese tema, ¿ya? Para tener un resumen de las transacciones, ¿nos podemos guiar en el mismo resumen que obtenemos el taxímetro? Sí, ese también serviría como una base fuente también. Listo. ¿Algo más, Juan Ya. Carlos? Sí, debemos de tomar en cuenta que en esta resolución 2264 también está quedando una parte de un vacío de cuál va a ser el límite de los comprobantes que pueden emitir los contribuyentes. Cuando hablamos de estos cambios del 1%, como podemos ver nosotros, tiene una validez los comprobantes de venta hasta el 29 de noviembre del año 2023. Pero si nosotros queremos seguir entregando una factura preimpresa, tiene que tener la autorización antes del 29 de noviembre del año 2022. Pero aquí hay un requisito adicional que debemos de conocer nosotros. Siempre y cuando el contribuyente cuente con la respectiva autorización para la emisión de comprobantes electrónicos dentro del esquema de producción del sistema de comprobantes del Servicio de Rentas Internas. Si nosotros entregamos o recibimos un comprobante y no tenemos el ambiente de producción, nosotros no podemos recibir ni entregar ese comprobante. Aquí tranquilamente, como lo establece el reglamento de comprobantes de venta y el instructivo de sanciones pecuniarias, puede existir una sanción a favor del contribuyente. Entonces, como podemos ver nosotros, hay una parte muy adicional que debemos de tomar en cuenta para no tener una equivocación. Como podemos ver nosotros en la parte de registros de ingresos y egresos, las personas que se dedican al transporte de taxis pueden tener como resumen lo que establece el resumen del taxímetro. Entonces aquí ya podemos ver nosotros, puede ser un control de emitir una factura electrónica diaria o también puede ser una factura resumen de manera mensual. Entonces aquí nosotros ya podemos ver que se va a dar un hecho generador a todos los ingresos. Entonces el sector del transporte ya no va a reportar pérdidas respecto de cuáles son sus ingresos respecto de sus gastos. Pero aquí nace una parte muy importante que debemos de conocer, Marlon. Cuando una persona se va a dar este tipo de prestación de servicios de taxis, ¿cuáles son las retenciones en la fuente que le van a afectar? Nosotros, para poder tomar en cuenta, nos vamos a dirigir al artículo 128 del reglamento. Debemos de tomar en cuenta que el transporte público de personas está sujeto a la retención del 0%. Y cuando hablamos del transporte privado de personas, está sujeto a la retención del 1%. Entonces aquí ya podemos ver que ya se puede considerar de una manera general. No es que tal vez nos van a retener por ser taxistas el impuesto a la renta en ese momento o me van a pagar menos. Entonces aquí nosotros ya podemos establecer que cuando se considera público, yo tengo una retención 0%, lo cual los contribuyentes que sean agentes de retención o contribuyentes especiales podrán emitir un comprobante informativo con casillero 332 siempre y cuando emitan facturación electrónica. Entonces, de esta manera, es muy claro esta resolución 2323 respecto de cómo se va a categorizar. Entonces, y aquí ya podemos ver nosotros de manera obligatoria cuáles son los requisitos que debe de tener la misma. Como lo hicimos en la parte intermedia, de manera obligatoria, la firma electrónica, el tener autorización en el ambiente de producción y tener un sistema de facturación de manera obligatoria. Recordemos que dentro de una de las resoluciones del Servicio de Rentas Internas y las respectivas circulares,
el desconocimiento del contribuyente al no tener facturación electrónica también le puede generar una sanción, lo cual también tiene, tanto por no reportar los ingresos y tampoco por no emitir comprobantes electrónicos. Entonces, como podemos ver nosotros en esta resolución 2323, de manera obligatoria, acogernos a los nuevos cambios tecnológicos para poder emitir comprobantes electrónicos, Marlon. Hemos visto la mayoría de los parámetros. Vamos a ir analizando cuáles son las consultas para ver si lo realizamos por medio de video o también la realizamos por una segunda parte con respecto a este tema, ¿ya? En el caso de que tenemos un contrato público y para pagar este servicio le pedimos facturas a los socios de este servicio, debemos retener, aunque no somos agentes de retención. No, si no es agente de retención, no tiene por qué estar, solamente los que son agentes de retención. ¿Cómo diferencia el servicio de transporte público del privado prestado por un taxista? Ya, cuando nosotros hablamos de lo que es el sector, las consideraciones. Primero, nos dice en el tercer inciso que para los efectos del artículo 128 se entenderá como transporte público aquel que es brindado en itinerarios y con tarifas preestablecidas. Tomando el ejemplo del sector del taxismo, ellos ya tienen una tarifa base que pasa a ser de $1.50 o $1.75, incluido los taxis en sectores urbanos. Y cuando hablamos del transporte privado, pasa a ser aquel sujeto a una contratación particular, tanto en origen, ruta o destino, como en su valor. Esa es la principal consideración. Pero si queremos tener un esquema más claro de esta parte, podemos revisar el artículo 128 del reglamento, Mario. Listo. Gina, no hay problema si se indica facturación, si se incorpora facturación electrónica. Palabras finales, Juan Carlos. ¿Prometemos una segunda parte o qué indica? Sería una segunda parte de acuerdo a nuestra disponibilidad también. Claro, para poder revisar las consultas que se están dando. ¿Algo más, Juan Carlos? Bueno, vamos a revisar lo que son las consultas que se encuentran realizadas dentro del chat de Facebook y de mi parte les agradezco mucho por la atención prestada. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por este análisis y por este tiempo que te ha dado. Bueno, pues sigan haciendo sus consultas y las vamos a ir analizando poco a poco. Las tricimotos no entran en la resolución, por más que se desea, no entran en la resolución. Es otro tratamiento. Bendecida noche.